Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy nos adentraremos en el delicado mundo de la comunicación dentro de la familia. Ofreceremos estrategias y consejos prácticos para mejorar y fortalecer este vínculo fundamental dentro de la dinámica familiar. La comunicación efectiva es esencial para establecer relaciones saludables, fomentar un ambiente de confianza y comprensión y promover el bienestar emocional. A lo largo de este espacio vamos a analizar los desafíos más comunes en la comunicación familiar. Destacaremos la importancia de la escucha activa, la expresión de emociones, el establecimiento de límites y la resolución de conflictos. Y lo haremos de la mano de Liliana Armenta Lobato y Carmen García Pérez, ambas psicólogas y profesoras de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias a las dos por estar de nuevo en este espacio. Gracias a ti, Marta. Y gracias por invitarnos, Marta. Me gustaría comenzar con Liliana. Liliana Armenta es profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, como acabamos de decir. Ha trabajado como terapeuta familiar en diferentes ONGs de Estados Unidos y ofrece atención psicológica a individuos, parejas, niños, adolescentes y familias. Está especializada en el enfoque centrado en las soluciones y técnicas narrativas. Liliana, en las relaciones familiares suelen surgir desafíos en la comunicación que afectan la comprensión y el entendimiento mutuo. Desde su experiencia, ¿considera que la comunicación dentro de la familia suele ser sencilla o por el contrario es uno de los ámbitos donde más dificultades aparecen? Bueno, yo creo que la comunicación en la familia efectivamente es uno de los ámbitos en los que más dificultades aparecen y que a partir de esto se generan muchas cuestiones como vamos a contarte pues el día de hoy un poco más adelante. Liliana, muchas veces la confianza que existe en la familia hace que relajemos la forma en la que nos comunicamos, ¿verdad? ¿Cree que prestamos suficiente atención a cómo hablamos, escuchamos y expresamos nuestras emociones dentro del hogar? Bueno, en mi experiencia yo creo que en general no prestamos suficiente atención a la forma en la que nos comunicamos. No somos totalmente conscientes de la forma en la que lo hacemos y el impacto que tiene esa forma. Tendemos a descuidar este aspecto, ¿no? Que es fundamental en nuestras relaciones más cercanas, es donde nosotros realmente, como tenemos confianza, pues a lo mejor no somos más delicados, ¿no? O no hablamos lo suficientemente correcto para que nos entiendan, ¿no? Lo que queremos decir. Tiramos más a nuestro egoísmo. Así es, Marta. Para empezar, pues no somos conscientes de que toda conducta es comunicación y a veces somos incongruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Otras veces no decimos nada, pero incluso nuestro silencio está comunicando algo. De la misma forma, nuestras actitudes, gestos, tono de voz pueden tener una connotación diferente a lo que queremos decir. Por ejemplo, podemos decir a nuestros hijos, qué bien te ha quedado este dibujo, pero ya podías haberle puesto más color. Al final, nuestro mensaje descalifica más que motivar. Y esto lo hacemos pues con la mejor de las intenciones. Pero bueno, sí que se podría decir que descuidamos o no somos conscientes o no sabemos muchas veces estos pequeños pero importantes detalles en la comunicación de nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Y una mala comunicación familiar puede generar consecuencias importantes, me imagino, a nivel emocional y relacional. ¿Puede compartir algunos ejemplos de situaciones o problemas frecuentes que pueda provocar? Sí, claro que sí, pues en general en nuestras relaciones y en la convivencia familiar generamos patrones de comunicación, es decir, las cosas que decimos y cómo lo decimos, lo hacemos esto de forma homogénea la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, repetidamente decimos a nuestros hijos de la misma manera, damos los mismos mensajes continuamente.
Y muy probablemente sientan, pues por ejemplo, en el ejemplo que dije anteriormente, que su esfuerzo no es valorado. A la larga, esto pues puede repercutir en su autoestima. Otro ejemplo es cuando a los niños pequeños se les pide, por ejemplo, recoge tu habitación. Es difícil que entiendan qué cosas concretas deben recoger si se los decimos de forma general. No tienen esa capacidad de abstracción, ¿no? Todavía, si son más bien pequeños. O que entiendan, por ejemplo, qué es recoger, ¿no? Para ellos o para nosotros. Para recoger puede ser una cosa y para ellos a lo mejor otra o ni siquiera entienden qué es. Y bueno, también entendemos o tendemos mucho a decir a los hijos, por ejemplo, qué están haciendo mal, en vez de decirles o señalar lo que están haciendo bien y elogiarles por eso, aunque sean muy pequeñas las cosas que están haciendo bien o que pasen aparentemente desapercibidas. Entonces, cuando los niños solo reciben sermones o todo el tiempo se les dice lo que hacen mal, pues se crean una imagen negativa de ellos mismos. Em, Otro ejemplo podría ser cuando nos quieren contar algo, por ejemplo, y les decimos que en otro momento porque estamos ocupados. Esto puede generar que nos dejen de tener confianza para contarnos sus cosas o que piense que no es lo suficientemente importante para nosotros porque no le escuchamos cuando lo necesita. Y esos son ejemplos de padres a hijos, pero también los hay de hijos a padres cuando estos son mayores y dependen de sus hijos, pues cuando también señalan lo que hacen mal o reñirles, pues todo esto afecta la autoestima y, por supuesto, a la relación, creando un ambiente hostil en que se generan pues rencores, que luego esos son barreras para que la comunicación sea más fluida y por lo tanto las relaciones. La doctora Carmen García Pérez, que es doctora en psicología por la Universidad de Salamanca y graduada en trabajo social también por la Universidad de Salamanca, es miembro de la Asociación Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad y colabora en un grupo internacional de profesores e investigadores. Ha ofrecido un curso en la Escuela de Padres de la Universidad Pontificia de Salamanca, precisamente enfocado a este tema. Carmen, si le parece, vamos a desgranar algunas de las pautas sobre las que estoy hablando con Liliana. Van a intervenir las dos a medida que vayamos avanzando sobre lo que es la comunicación efectiva. Pero, ¿qué entendemos realmente por comunicación efectiva? La comunicación efectiva hace referencia a la comunicación funcional. Y la comunicación funcional es aquella en la que el emisor emite un mensaje y tal como lo emite llega al receptor. Pero para que sea funcional tiene que emitirlo de forma adecuada, porque si por comunicación entendemos la transmisión de información de un emisor que emite a un receptor que recibe, el mensaje tiene que ser funcional para que llegue de esa manera, tal como emitimos, así llega. Entonces, en esa comunicación funcional debe existir congruencia entre lo que se dice y el cómo se dice. Si falta esa congruencia, pues el mensaje llega de forma inapropiada. Por eso, el emisor debe codificar bien y poner en clave el mundo de percepciones y sentimientos del receptor. Cuando emite, lo que emite le llega al receptor. Y para que sea funcional tiene que emitirlo de una manera adecuada. Si lo emite de forma disfuncional, le llega pues de esa manera. Por eso son mensajes disfuncionales. Es difícil lograr que el mensaje llegue al otro exactamente como queremos transmitirlo, pero ya no solo entre padres e hijos, ¿no? En cualquier tipo de relación. Sí, por eso es importante codificar bien ese mensaje, porque con algún ejemplo lo podemos ver. Es decir, cuando, por ejemplo, en la familia el padre le dice al hijo que está molesto porque no saluda a las visitas que vienen a casa, si se lo dice de una manera pues disfuncional o inadecuada, no efectiva, pues se lo dice con reproche. Eres un maleducado, cada vez que vienen visitas a casa no saludas, eso me preocupa. Entonces, lo que le está transmitiendo al hijo es que no le gusta cómo se está comportando. Y esa manera de decírselo no le ayuda al hijo a corregir esa conducta. Por eso no es una comunicación funcional.
Porque en este caso el padre lo que le está es acusando al hijo de que es un maleducado. Y cuando le pone este calificativo, el hijo se queda con eso. Como mi padre me trata de esa manera, pues yo le digo que ya no quiero ver a las visitas porque son unos pelmas. Y entonces entra en un, bueno, luego lo veremos, en un tipo de relación que es disfuncional. Por eso no es una comunicación efectiva, no llega a buen puerto ese tipo de relación. Cuando yo que soy emisor, emito bien un mensaje en términos concretos y específicos para que llegue así al receptor. Entonces, ¿cómo deberé expresar eso? Pues de una manera clara, de una manera apropiada, sobre todo para no provocar en el otro sentimientos negativos y que puedan entorpecer la comunicación. Y normalmente en las relaciones familiares, cuando ponía el ejemplo del padre que se relacionaba con el hijo reprochándole el comportamiento porque no saludaba a las visitas, lo que estaba transmitiendo era un conflicto entre los dos, porque el padre no tenía en cuenta el sentimiento de su hijo, porque lo critica, lo evalúa y cuando le dice que es un irresponsable o que es un maleducado o que no está contento con su comportamiento, le está evaluando. Y esa es una manera inapropiada, es una comunicación disfuncional. Es decir, no le emite de una manera apropiada lo que le quiere decir para que él corrija esa conducta. Claro, no es una comunicación, digamos, efectiva, ¿no? ¿Cuáles son las Efectivamente. claves para lograrla? Vamos a ir viéndolas. Pues las claves para lograrla es que cuando yo emisor emito una conducta, pues tengo que hacerlo de una manera adecuada para que llegue de esa manera al receptor. Si yo, por ejemplo, le digo al hijo, o en el ejemplo que comentábamos del padre, la clave sería, por ejemplo, Nacho, que es un nombre ficticio, eres un estúpido. Desde luego no parece que hayas nacido en esta familia. Eres la oveja negra. Bueno, pues esa manera de decirle las cosas, sobre todo cuando antes el padre estaba molesto porque no saludaba, ¿cómo va? Pues llega de esa manera al hijo, ¿no? Entonces el hijo recoge esa clave de su padre y entonces las reacciones, cuando descodifica esta clave, las reacciones es, mi padre me desprecia, nadie me quiere, mi padre se avergüenza de que sea su hijo, en esta casa no se puede vivir en paz, mi padre es injusto, mi padre es un tirano. Porque le llega el mensaje negativo al hijo de esa manera y se siente pues acomplejado, con baja autoestima, pues como que no sabe comportarse con su padre y entonces tiene una respuesta, que el hijo se revela con su padre y le devuelve: ¿cuándo te vas a enterar de que no quiero saber nada de esa gente? Le reprocha, es decir, entran en una escalada. Déjame en paz, todos tus amigos son unos pelmas. Entonces, cuando el hijo recibe esta clave, este mensaje de su padre, lo analiza, o sea, cuando codifica en su cerebro y le devuelve a su padre pues este tipo de comportamiento. Y es que esto se entra en una escalada simétrica, porque tú me dices una cosa, yo te contesto, pero de una manera destructiva. O sea, este tipo de relación pues no puede llegar a una comunicación efectiva o funcional, al Porque contrario. doctora, esto puede acabar por romper una comunicación entre padres e hijos. Esto es más frecuente de lo que parece, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entre padres e hijos y muchas veces en las familias, entre los cónyuges, entre... Sí, sí, sí. Este tipo de comunicación disfuncional aparece con mucha frecuencia en la familia y en la sociedad, en la vida, en todos los ambientes, porque utilizamos un tipo de comunicación disfuncional, porque nos atrevemos a veces a hacer cosas pues muy destructivas, juzgar, criticar, condenar. Bueno, y a este inadecuado proceso de comunicación lo llamamos mensaje tú. Eso es, vamos a reflexionar, si les parece, con este tema musical y después vamos a ver lo que son los mensajes tú y los mensajes yo.
Le cantamos a un Dios que es infinitamente misericordioso, un Dios que no se cansa de amarnos, que no se detiene, un Dios que nos enseña desde lo pequeño a vivir la grandeza, un Dios que nos enseña que no hay victoria sin cruz. Grande eres Dios, bendito seas Señor, gloria a ti Señor Jesús, alabado seas Dios. Grande eres Dios, digno de alabanza. Grande eres Dios, digno de adoración. Grande eres, grande eres, grande eres Dios. Grande eres Dios, digno de alabanza. Grande eres Dios, digno de adoración. Grande eres, grande eres, grande eres Dios. Te alabaré, Señor, bendeciré tu nombre. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, bendeciré tu nombre. Te alabaré, Señor, eternamente. Grande eres Dios, digno de alabanza. Grande eres Dios, digno de adoración. Grande eres, grande eres, grande eres Dios. Grande eres Dios, digno de alabanza. Grande eres Dios, digno de adoración. Grande eres, grande eres, grande eres Dios. Te alabaré, Señor, bendeciré tu nombre. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, bendeciré tu nombre. Te alabaré, Señor, eternamente.
Volvemos de nuevo a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y seguimos hablando sobre algo que muchas veces no prestamos suficiente atención. Me refiero a la comunicación dentro de la familia. Para ello nos acompañan Liliana Armenta Lobato y Carmen García Pérez, ambas psicólogas y profesoras de la Universidad Pontificia de Salamanca. Estábamos hablando sobre los mensajes tú y mensajes yo. Muchas veces creemos que comunicarnos es solo hablar, pero la comunicación también incluye gestos, tono de voz, actitudes. ¿Qué tan importante es que haya una coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal para que el mensaje sea claro y genuino, doctora? Pues muy importante, porque si hay una incongruencia, el mensaje llega de esa manera y eso a la persona que lo recibe le confunde, le crea un malestar porque no sabe a qué atenerse y además es una comunicación disfuncional. Por eso llamamos mensaje tú cuando el emisor que no ha codificado bien la clave que ha hecho y produce en el receptor pues un malestar, un sentimiento de incomodidad y sobre todo de sentirse pues a veces minusvalorado o con baja autoestima, porque los mensajes tú son agresiones. Es decirle al otro pues que no vale, que no sirve, que es ya le pone el calificativo pues a veces destructivo y crea en la persona pues un malestar. Por lo Claro, tanto, y yo me supongo que en lo que es la comunicación no verbal, nosotros los periodistas siempre tenemos que atender a ambas facetas, ¿no? Porque también la forma de expresarnos incluye los gestos de las manos, cuando se tensa el cuello, cuando pues estás diciendo una cosa pero parece que quieres decir otra, ¿no? Pues más entre las familias, cuando a lo mejor estás diciendo tú eres bueno con el dedo acusador y la cara de los, los músculos tensos, ¿no? Que no son congruentes, ¿no? Estás dando un mensaje tú, aunque parece que es un mensaje como lo que está comentando, ¿no? Un mensaje tú que es acusador, aunque de otra forma parezca que lo estás haciendo, o le estás diciendo, tú eres bueno, pero no lo estás diciendo de una forma adecuada, ¿no? claro, efectivamente, todo es comunicación, tanto cuando hablamos, comunicación verbal, pero cuando no hablamos es la comunicación analógica o la comunicación, digamos, que se manifiesta con el silencio, como comentaba antes Liliana, o también con los gestos. Entonces, la comunicación no verbal también es muy importante porque llega más el cómo lo decimos que lo que decimos. Eso es. Entonces, el tono de voz, el dedo acusador, las muecas, la expresión de la cara, todo eso llega al receptor. Decía Waslavic que sé descomunicarse y que es imposible no comunicarnos, porque cuando no hablamos también estamos comunicando y cuando gesticulamos o trabajamos con nuestra cara, con nuestra mueca, con nuestra, pues a veces también con los sentimientos, ¿no? La tristeza, la alegría, etcétera, se expresan también con comunicación no verbal y eso también es comunicación. Sí, hay muchas personas que gesticulan mucho, que mueven mucho las manos al hablar o que esto todo forma parte de la persona, de su formación, de su cultura, bueno, de su entorno donde ha crecido, de las costumbres, de eso también habla mucho, ¿no? El cómo utilizamos las manos muchísimo, porque las manos es como un soporte a nuestro cuerpo y no es lo mismo una mano abierta, una mano extendida, una mano que acoge, que abraza, que un poco da como, pues ampara a la persona, a una mano que acusa, que el puño apretado, que impone, que es como esa persona que detenta con el puñetazo en la mesa pues una autoridad que no es autoridad, es un autoritarismo y es una manera de transmitir fiereza y también distancia con la persona que tiene delante. Vamos a hablar ahora de los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos de una buena comunicación? ¿Qué elementos no deberían faltar para que realmente exista entendimiento entre las personas? Sí, pues los principios básicos de la comunicación son aquellos que transmiten
la comunicación efectiva, la comunicación adecuada. Cómo me comunico yo con el otro y tengo que hacerlo de una manera apropiada. Sobre todo, pues tengo que tener en cuenta a la otra persona, empatizar con ella, porque cuando yo empatizo con esa persona, digamos, llego a la otra persona. Tengo que tener en cuenta también su capacidad y pues, cómo se comporte en la vida, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra empatizar o empatía la utilizamos todos los días, muchísimas personas todos los días. Pero realmente, ¿qué significa empatizar con la persona con la que vas a hablar o a la que te vas a dirigir? Pues ponerme en el lugar del otro, ponerme en el lugar del otro y saber respetar su tiempo, su silencio, su capacidad, su ritmo. Es decir, no puedo ir atropellando, sino que tengo que entender que el otro es importante para mí y cuando yo escucho, cuando yo intento ayudar a esa persona, tengo que llegar a su capacidad para poder comprender. No puedo yo ir como atropellando, invadiendo, sino respetando también su tiempo, su ritmo, su silencio, pues lo que ella quiera transmitir. Es decir, eso es empatía, ponerme en el lugar del otro. Y a partir de ahí la relación fluye, la relación es mucho más respetuosa, más fácil y llega mejor al otro. Y para comprenderlo mejor, podría compartirnos algunos ejemplos cotidianos, pues, por ejemplo, en la familia, en la pareja o en el trabajo, donde veamos la importancia de aplicar estos principios. Pues lo más importante es el respeto al otro y el saber decir las cosas de una manera no hiriente. Pues por eso cuando hablamos de los mensajes tú, que son mensajes hirientes, por contrario, los mensajes yo son los mensajes que facilitan la comunicación y que además lo codifica de una manera que pasa por el filtro del sentimiento. Entonces, es que al realizar, por ejemplo, la frase, estructuramos de una manera que no juzgas y no condenas. Un ejemplo, en la familia. Cuando me interrumpes y no me dejas hablar, esa sería una conducta. El sentimiento sería me siento preocupada y la manifestación de la consecuencia porque no me veo atendida cuando hablo. Es decir, esta estructura, que sería del mensaje yo, hace que la persona se sienta comprendida, se sienta también comprenda aquella conducta que a lo mejor no hizo bien, tome conciencia y pueda cambiar y pueda corregirla. O sea, es distinto decirle, eres una maleducada, siempre me cortas en la comunicación. Cuando yo le digo eres una maleducada, estoy utilizando un mensaje tú porque acuso, porque juzgo, porque condeno. Sin embargo, el mensaje yo filtra describe la conducta y pone el filtro del sentimiento. Entonces, la conducta, fijaros cómo cambia cuando yo digo, cuando me interrumpes y no me dejas hablar, eso es una conducta. Me siento preocupada porque me gustaría ser atendida cuando hablo, esa es la consecuencia. El sentimiento mío no hace daño al otro, porque el sentimiento es mío. Entonces, cuando un padre le dice a un hijo, eres un maleducado porque no saludas a las visitas cuando llegan a casa, está acusando, está utilizando un mensaje tú. ¿Y cómo cambiaría, cómo reestructuramos, por ejemplo, de un mensaje tú a un mensaje yo? Eso es. Pues por ejemplo, pues decirle, cuando vienen las visitas a casa y tú estás en tu cuarto y nos saludas, esa sería la conducta, me siento preocupado porque me gustaría que saludaras a las visitas, que al final vienen a visitarnos, vienen a vernos a casa. Entonces, cambia mucho decirle al hijo en mensaje yo esa estructura, porque no acusa, no juzga y no condena, porque lo que le está describiendo es la conducta. Cuando vienen las visitas a casa y no saludas, me siento
sea, expreso el sentimiento preocupado, incómodo, porque me gustaría, y le está haciendo una petición, que saludaras a las visitas que Ahí vienen a... está, o sea, sería hablar desde el propio sentimiento, ¿no? Porque, Totalmente. claro, Esa muchas es- veces el tema es que muchas veces utilizamos los mensajes centrados en el tú, ¿no? Pero tendríamos que aprender a utilizar el sentimiento, porque esta es la comunicación afectiva. La comunicación afectiva es la que trabaja con el sentimiento. Lo que está diciendo es que la comunicación afectiva es la efectiva. Claro, porque llega al receptor de una manera eficaz, efectiva. Y sobre todo porque el filtro del sentimiento es lo que produce el cambio. Fijaros que cuando yo digo, eres un maleducado, no saludas a las visitas, estoy haciendo una acusación. Sin embargo, cuando viene, porque es una reestructuración, es un cambio, y le hago ver a la otra persona que su conducta no es apropiada, que a mí me molesta y que yo le pido un cambio. Cuando yo le digo, me gustaría, le estoy pidiendo un cambio, pero se lo pido adecuadamente. No se lo pido diciéndole, eres la oveja negra de la casa o eres un maleducado porque no saludas, porque cuando yo hago ese tipo de atribuciones, estoy acusando, estoy agrediendo, porque le estoy atribuyendo al hijo un calificativo desproporcionado y además que para él pues le puede lastimar la autoestima y no produce cambios, porque cuando nos acusan, nos juzgan o nos condenan, no estamos abiertos al cambio, estamos abiertos a defendernos atacando Claro. más. Si les parece, vamos a quedarnos con esta afirmación de afectiva, efectiva. La comunicación es más efectiva cuanto más afectiva sea. Y vamos a reflexionarlo con esta pieza musical. Enseguida volvemos. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento,
simplemente porque tú eres Dios. Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy hablamos sobre la comunicación dentro de la familia y lo estamos haciendo de la mano de Liliana Armenta Lobato y Carmen García Pérez, ambas psicólogas y profesoras de la Universidad Pontificia de Salamanca. Doctoras, ¿cuándo resulta más fácil para el receptor comprender con claridad lo que realmente está sintiendo la otra persona? Pues cuando utilizamos los mensajes yo, porque los mensajes tú, como decía, dañan las relaciones y entonces hace que la persona se sienta bloqueada, que rechazada, despreciada y entonces para que funcione la comunicación, pues los mensajes yo. Entonces, los mensajes yo siempre pues parten de una escucha activa. Se ponen además en contacto los sentimientos que siento yo aquí y ahora. También dan razones y efectos de ese comportamiento. A veces los mensajes yo pues llevan esa fuerza verdadera de lo que se siente, que hay que expresarlo. También pues en la persona ayudan a que llegue el mensaje que el otro le dice. Es un método no autoritario para conseguir lo que necesito, para saber pedir las cosas y es una manera de motivar a la persona para que imite ese comportamiento si quiere aprenderlo, porque aprendemos a comunicarnos por lo que oímos. Cuando una persona en las relaciones normales utiliza el mensaje yo, pues quien la escucha pues puede imitar ese comportamiento y aprenderlo, o por lo menos intentamos que eso lo haga, porque sirven para eso también, para enseñar. Y cuando hablamos de este mensaje yo, ¿cómo se estructura exactamente este tipo de comunicación? ¿Qué elementos básicos lo componen? ¿Cómo podemos aprender? Pues a nivel didáctico, pues el mensaje yo tiene una estructura donde describo lo primero el comportamiento de la otra persona. Cuando me gritas, por ejemplo, ese sería un comportamiento. Expreso el sentimiento, me siento dolida, y la modificación o la manifestación de la consecuencia, porque no me veo atendida cuando hablo, o sea, el gritar es una agresión. El sentimiento es me siento dolida y lo que le expreso es que no me veo atendida y le puedo hacer una petición en esa consecuencia. Me gustaría que me hablaras de otra manera, o más bajo, o de una manera más adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien sale enfadado de tu casa, pega un portazo a la puerta. Entonces, claro, si la persona vuelve como yo me he sentido mal, puedo decirle, mira, eres un rompepuertas, ¿no? O puedo decirle, oye, me he sentido mal porque has pegado el portazo al dar un portazo. Yo no sé, ¿me puedes decir por qué lo has dado? Si te has sentido herido cuando yo he dicho algo para que tú dieras ese portazo. Eso sería, ¿no? Vamos a dividirlo, porque cuando tú le dices un rompepuertas, eso es una agresión. Ahí está, ahí está. Entonces, no se puede empezar por una agresión para hacer un cambio, porque tú a la persona ya la dejas un poco condicionada Juzgada. y juzgada y Ahí no está. tiene actitud para cambiar, porque se va a defender. Porque cuando juzgamos o interpelamos o reprochamos al otro una conducta, más que recogerla para el cambio, lo que hace es devolvértela con otra. Eso es, en vez de decirle eres un rompepuertas, es decir, me he sentido mal porque has dado un portazo. ¿Puedes Pero explicarme? primero describir la conducta. Cuando sales de casa dando un portazo, esa es la conducta. Me he sentido molesta, sorprendida, depende del sentimiento que te haya producido, porque también hay que adecuar el sentimiento a la conducta. Pues me he sentido sorprendida porque no me esperaba un comportamiento así y me gustaría, y ahí le puedes pedir que cambie, ¿no? Y cuando el otro se siente de alguna manera con un mensaje yo, cambia el comportamiento porque es capaz de pedir disculpas. Lo siento, estaba muy enfadado y actué de esa manera, perdona. Entonces reconoce su error. Porque para que el mensaje tú lo podamos reestructurar y cambiar a un mensaje yo,
Hace falta que el receptor que recibe se cambie, pero de una manera donde le llegue al sentimiento el comportamiento que fue inadecuado, sin juzgarlo, sin condenarlo, sin... Entonces, lo importante es hacerle ver que su comportamiento fue inapropiado y que necesita un cambio. Y normalmente, como los mensajes yo no juzgan y no condenan, pues cuando le decimos a alguien un mensaje yo, el otro se va a dar cuenta de que aquel comportamiento no fue el más apropiado. Porque también los mensajes yo sirven para expresar conductas positivas del otro. Me gusta la forma en que tú te comportas conmigo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu forma de tratarme. Es decir, el mensaje yo también son como caricias, ¿no? Tú le puedes decir a alguien, estoy contenta contigo, pues tu trabajo me ha gustado mucho. Es decir, decirle al otro también cosas positivas. Esos son mensajes yo. Y los mensajes tú, pues es decirle justo lo contrario. Eres un desastre, tu trabajo no vale para nada. A ver cuándo... Porque utilizan el reproche, la amenaza, también la no Claro, consideración de la claro. ¿Qué, persona. qué efectos tienen estos mensajes tú en las relaciones interpersonales? ¿De qué manera pueden dañar la relación entre las personas? Pues hace sobre todo que las personas se sientan culpables. Cuando tú le dices a una persona, no haces más que causarme problemas, esto es un reproche. O también que se sientan rechazadas y despreciadas y evaluadas. Eres un desconsiderado y un oportunista. Es una agresión. Transmiten una falta de respeto al interlocutor. Aquí no se trata de lo que tú pienses, sino de lo que hay que hacer. Imagínate en una empresa que te prohíben pensar, que aunque no decidas tú, pero el pensamiento es un acto inherente a la persona, como el sentimiento. O sea, tú no estás aquí para pensar, estás para trabajar. Pues es una agresión. Entonces, también ocasionan reacciones contrarias, pues no sé qué hacer ya contigo. ¿Y qué puede O, decir la persona a la que se le dice ese mensaje? Por ejemplo, tú no estás aquí para pensar, sino para trabajar. ¿Qué debería pues, hacer el trabajador en este caso? pues cuando me dice eso, que no estoy aquí para pensar, me siento dolido o dolida, porque mi pensamiento es propio de mí, Eso se lo tiene que decir a la persona que le a está... la persona que se lo ha dicho, Y es claro, claro. importante que se lo diga, ¿verdad? Y sobre todo decirle que se siente dolido por esa frase o esa calificación que le ha dicho, ¿no? Tú no estás aquí para pensar, tú estás aquí para trabajar. Pues cuando me dice eso, me siento dolida, incomprendida, porque el pensamiento es un acto inherente a mi persona y nadie puede ponerme en duda sobre lo que yo pienso o siento. O sea, y eso se lo dice en un tono afable, directo, pero firme, porque además para que tenga una efectividad el mensaje yo, porque le está devolviendo sobre un tú, le está devolviendo un yo. Para que sea efectivo el yo tiene que reafirmar el sentimiento. Me siento dolida, me siento incomprendida por lo que me ha dicho y me gustaría que lo reconsiderara. Le estoy haciendo una petición y probablemente si es una persona sensible y educada, en este caso el que profirió esa descalificación, le pida disculpas. Si no es en un momento, sería en otro, porque se lo está pidiendo de forma apropiada. Entonces, no podemos callarnos ante una injusticia o ante un improperio, ante una descalificación. Hay que saber decirlo desde la forma del mensaje yo, pero ¿puede ofrecernos algunas guías? Porque esto no es sencillo. Bueno, pues las guías para los mensajes yo son, por ejemplo, que parten de una escucha activa, como decía antes, escuchar sobre todo a la persona, no solo lo que dice, sino también lo que dice. También ponernos en el lugar del otro desde el sentimiento. ¿Qué estoy sintiendo yo aquí y ahora? Para poder comprender el sentimiento del otro y dar también razones verdaderas de ese comportamiento. A veces no podemos pretender que todos los mensajes yo al principio funcionen porque no siempre la persona tiene deseos de cambio, el otro, ¿no?
Pero en lugar de cansarnos y dejarlo, tenemos que seguir insistiendo desde la escucha activa y desde la empatía, porque a veces tenemos que saber llegar al otro, empatizando con el otro y volviendo a intentarlo, ese cambio, con escucha activa. Y sobre todo practicar en el mensaje yo la fuerza verdadera del sentimiento para que llegue de una manera eficaz. Un mensaje yo a veces puede provocar en el otro una actitud defensiva, como diciendo, bueno, pues tú di lo que quieras, pero yo sigo pensando lo mismo. Pues en lugar de entrar en la confrontación con el otro, seguir empatizando y seguir ofreciendo una postura, digamos, de escucha. Porque si yo entro en confrontación cuando el otro no quiere hablar, pues entro en la escalada. Y también tener en cuenta que el mensaje yo es un modelo no autoritario para conseguir lo que necesito, porque es describir la conducta del otro, pasarla por el sentimiento y ofrecer una consecuencia con una petición. Y por eso es una manera constructiva de motivar al otro para modificar su comportamiento, que no es aceptable para el otro, y también de comunicar pues, sentimientos de aprecio y de agradecimiento. Porque cuando el otro cambia o el otro se da cuenta que no ha obrado bien, pide disculpas. Y cuando alguien te pide disculpas, debes aceptarlas y agradecerlas. Pues te las acepto y bueno, no aceptarlas y devolverle un reproche, pero no vuelvas a hacerlo. Y es que hay que cuidar mucho los mensajes yo para que lleguen al otro de una manera efectiva, porque si no, si yo cuando doy un mensaje yo o alguien me pide, por ejemplo, una disculpa, pues tengo que aceptarla, pues acepto tus disculpas y ya está, porque si yo le digo, acepto tus disculpas, pero no vuelvas a hacerlas, estoy de alguna manera recriminándole que no me estoy creyendo esas disculpas, porque le estoy haciendo un reproche. Y hay que cuidar mucho las palabras, porque con el mensaje yo se puede pasar a un tú muy fácilmente, sobre todo cuando mezclamos un poco el reproche con el sentimiento. Entonces, la consecuencia siempre es decirle la petición, me gustaría. Cuando yo hago una petición con el me gustaría, eso no es un reproche. Pero si yo no le pongo, es el uso de los verbos, es muy importante saberlos usar. No es lo mismo hacer una petición diciéndole, me gustaría que pudiéramos tener una relación agradable, a decirle que tú siempre estás buscando broncas. Eso es un reproche. Los mensajes yo son herramientas fáciles de aprender y que producen efectos sorprendentes desde el principio, que nos ayudan a comprender las necesidades y sentimientos del otro, que son una admisión al cambio por parte del emisor que tiene un problema para resolverlo, son un medio para estar en contacto con nuestros sentimientos, proporcionan un comportamiento asertivo, no transmiten culpa ni humillación, por lo que no dañan la relación, ayudan a aceptar los propios sentimientos, aun los negativos, dan libertad a ser uno mismo en las relaciones con los otros y comunicamos al otro lo que sentimos. No sabía que podía molestarte, te pido disculpas. Por eso son declaraciones sobre nuestra personalidad y revelaciones de nuestros sentimientos y necesidades más íntimas. La disculpa siempre hay que pedirla y aceptarla, porque eso facilita la comunicación. Pues me parece que ha quedado bien claro, nos tenemos que despedir, pero antes me gustaría hacer una oración de Santa Teresa de Calcuta por las familias. Padre Celestial, en la Sagrada Familia de Nazaret nos has dado un modelo de familia. Ayúdanos, oh Padre amoroso, a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reinen el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y que vibre con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos en los momentos de gozo y de dolor a través de la oración en familia. Que el corazón eucarístico de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y nos ayude a cumplir con nuestros deberes familiares de una manera santa.
que nos amemos unos a otros tal como Dios nos ama a cada uno, cada día más y más, y que nos perdonemos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Amén. Nos despedimos ya de Liliana Armenta y Carmen García, psicólogas del Centro de Orientación y Mediación Familiar de la Universidad Pontificia de Salamanca y que nos han acompañado en el programa de hoy. Liliana, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marta, por la invitación. Gracias, Marta, como siempre. Y también me despido ya de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.